Capítulo 13. La tristeza del mundo natal. La general Sofía Teresa se encontraba en la tienda de mando erigida a las afueras de la extensa capital de Kazán. El aire exterior estaba impregnado del acre olor a plastiacero quemado y el lejano estruendo de las explosiones. Los desembarcos iniciales se habían topado con una feroz resistencia, que superó con creces incluso las proyecciones más pesimistas. Los defensores batarianos, luchando en su propio territorio, desplegaron una determinación fanática, convirtiendo cada esquina, cada edificio destrozado, en un fuerte fortificado. Los marines de la USPR, aunque bien entrenados y equipados, se enfrentaban a un entorno urbano brutal e implacable, un laberinto de calles estrechas y estructuras imponentes donde las emboscadas acechaban en cada esquina y el fuego enemigo podía provenir de cualquier dirección. Sofía, con una concentración absoluta, dirigía las operaciones terrestres con serena intensidad. Su pantalla de mando holográfica era un torbellino de movimientos de unidades, posiciones enemigas y datos logísticos. La batalla por la capital de Kazán estaba resultando ser mucho más prolongada y sangrienta de lo previsto inicialmente. Los batarianos no se rendían sin más ante la inesperada llegada de la USPR. Luchaban con una ferocidad desesperada, alimentada por una potente mezcla de fervor religioso, una lealtad innata a la hegemonía y el miedo primario a la invasión. Sus milicianos, aunque quizás menos disciplinados que sus homólogos militares, conocían la ciudad a la perfección, utilizando túneles ocultos, nidos de francotiradores en tejados y edificios con trampas explosivas para infligir numerosas bajas a las tropas de la USPR que avanzaban. Incluso algunos civiles batarianos, adoctrinados desde su nacimiento con la ideología de superioridad de la hegemonía, tomaban las armas y participaban en ataques suicidas y sabotajes. Sofía coordinó el apoyo de artillería y aéreo con meticulosa precisión, equilibrando cuidadosamente la necesidad de alcanzar objetivos militares con el imperativo de minimizar las bajas civiles. Las fuerzas de la USPO tenían órdenes estrictas de evitar atacar la infraestructura civil siempre que fuera posible, una directiva que a menudo las colocaba en una desventaja táctica significativa. Sin embargo, los batarianos no mostraron tal moderación, utilizando deliberadamente a la población civil como escudos y situando emplazamientos de armas en zonas densamente pobladas. Sofía lidió con las difíciles decisiones que conllevaba la guerra urbana, cada orden conllevaba el potencial de perder vidas tanto de la Unión como de los batarianos. Los rostros de los marines en tierra, transmitidos a través de las cámaras de sus cascos, eran sombríos y decididos, midiendo su progreso en los bloques ganados con esfuerzo y en los cuerpos de sus camaradas caídos. Observó desde la transmisión de un dron como un escuadrón de marines intentaba despejar un complejo de apartamentos fuertemente fortificado. Sus movimientos eran lentos y metódicos, derribando puertas e intercambiando disparos con enemigos invisibles en el interior. El edificio estalló en una explosión repentina, y la estructura se derrumbó en una nube de polvo y escombros. A Sofía se le encogió el corazón. Otro escuadrón perdido. Los batarianos eran maestros de la defensa urbana. Sus tácticas eran brutales y efectivas. Obligaban a la Unión a pagar un alto precio por cada metro de terreno ganado. Los informes del frente eran un torrente constante de estadísticas sombrías. Las bajas aumentaban, la munición menguaba en ciertos sectores y las líneas de suministro se veían limitadas. Sofía ajustaba constantemente su estrategia, redistribuyendo unidades, modificando el fuego de artillería y solicitando ataques aéreos para apoyar a los destacamentos de marines en apuros. El entorno urbano era un campo de batalla caótico e impredecible, lo que restaba eficacia a las formaciones y tácticas militares tradicionales. La lucha degeneró en una serie de enfrentamientos a pequeña escala, brutales tiroteos en espacios claustrofóbicos donde cada sombra podía ocultar a un enemigo y cada puerta, una potencial trampa mortal. Sofía sabía que el tiempo apremiaba. Cuanto más se prolongara la lucha, más bajas sufrirían y mayor sería el riesgo de que la hegemonía movilizara más reservas desde sus territorios exteriores. Necesitaban atacar el corazón del poder batariano para invadir el Capitolio de la hegemonía, una enorme estructura ubicada en el centro de la ciudad que servía como sede de su gobierno y símbolo de su autoridad. Tomar el Capitolio sería un duro golpe para la moral batariana y podría provocar el colapso de su resistencia.
Consultó con sus oficiales superiores, revisando los últimos informes de inteligencia y evaluaciones tácticas. El Capitolio estaba fuertemente defendido, rodeado por múltiples capas de fortificaciones y guarnecido por unidades militares batarianas de élite. Un asalto directo sería costoso, pero Sofía creía que era un riesgo necesario. Necesitaban una victoria decisiva, una demostración clara de que la USPR controlaba la batalla por Carsan. General, dijo con voz grave el coronel Ramírez, su jefe de Estado Mayor, nuestra inteligencia indica una importante concentración de fuerzas enemigas alrededor del Capitolio. Esperan que ataquemos. Lo sé, respondió Sofía, con la mirada fija en la representación holográfica del Capitolio, cuya imponente estructura dominaba el paisaje urbano. Pero no tenemos opción. Tenemos que tomar ese edificio. Es la clave para doblegar su voluntad de luchar. Dio una serie de órdenes. Redesplegó refuerzos, concentró el fuego de artillería en las defensas exteriores del Capitolio y coordinó ataques aéreos y de artillería para despejar posibles puntos fuertes enemigos a lo largo de la ruta de avance prevista. Sabía que el avance hacia el Capitolio sería la fase más peligrosa de toda la operación, una apuesta final y desesperada que determinaría el resultado de la batalla por Carsan. Preparen los equipos de asalto, ordenó Sofía con voz firme y resuelta. Designen las rutas de avance principal y secundaria. Coordínese con el apoyo aéreo para la cobertura aérea cercana. Avanzaremos hacia el Capitolio al amanecer. Una oleada de anticipación y aprensión recorrió la carpa de mando. Los marines en tierra estaban exhaustos, muchos de ellos heridos, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Sabían lo que estaba en juego. Luchaban por la liberación de toda una civilización, por el fin de la esclavitud, por el futuro de la Unión. Sofía observó cómo la pantalla holográfica se actualizaba, mostrando a las unidades de la USPR reposicionándose para el asalto final. Los riesgos eran inmensos, la posibilidad de numerosas bajas era innegable, y el plan original no contemplaba la ocupación. Pero sabía que habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Habían atravesado las defensas de Carsan, destrozado la flota batariana y llevado la guerra a las puertas del enemigo. Ahora, tenían que terminar la tarea. Tenían que atacar el corazón de la hegemonía y asestar un golpe decisivo que pusiera fin a este brutal conflicto de una vez por todas. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el cielo fuera de la tienda de mando, proyectando largas sombras sobre el paisaje devastado por la guerra, la general Sofía Teresa dio la orden. Avancen hacia el Capitolio. La batalla final por Carsan había comenzado. El hegemón Naxus se sentaba en su ornamentado trono dentro del fortificado Capitolio, bajo el peso de sus años en el cargo, oprimiéndolo con una fuerza sin precedentes. La estructura, antaño inexpugnable, símbolo mismo del dominio batariano, ahora resonaba con los lejanos pero inconfundibles sonidos de la guerra urbana. La ofensiva de la USPR sobre Carsan ya no era una amenaza lejana. Era una realidad brutal. Los invasores humanos se adentraban cada hora más en el corazón de su capital. Los informes que llegaban a su centro de mando eran una letanía de derrotas y reveses, cada uno de los cuales socavaba los cimientos de la hegemonía que había jurado defender. La conmoción y la incredulidad iniciales habían dado paso a un miedo persistente, a la fría certeza de que la marea de la guerra se había vuelto irrevocablemente contra ellos. La lealtad inquebrantable que durante mucho tiempo había sido la piedra angular de la hegemonía batariana comenzaba a resquebrajarse. Las grietas aparecían como fisuras en un monolito antaño sólido. La desastrosa derrota de la flota local había conmocionado a toda la sociedad batariana, destrozando el mito de su invencibilidad. Ahora, mientras las fuerzas de la USPR se abrían paso por las calles de Carsan, se afianzaba una sensación de pánico y desesperación. Facciones políticas rivales, que llevaban tiempo latentes bajo el dominio de la hegemonía, vieron la oportunidad de tomar el poder en medio del caos. Caudillos ambiciosos de los territorios exteriores, percibiendo la debilidad del centro, comenzaron a consolidar sus propias fuerzas, mientras su lealtad a Naxus flaqueaba con cada avance de la USPR. Naxus luchaba por mantener el control, por proyectar una imagen de fuerza y determinación inquebrantable, incluso mientras su autoridad se desmoronaba a su alrededor.
El flujo constante de informes negativos, las exigencias cada vez más frenéticas de sus comandantes militares de refuerzos que simplemente no existían, y el miedo palpable en los ojos de sus consejeros más cercanos eran sombríos recordatorios de la precaria situación de la hegemonía. Había convocado sesiones de emergencia del Alto Consejo, pero las habituales muestras de deferencia y obediencia fueron sustituidas por tensos argumentos y acusaciones apenas veladas. La culpa del desastroso giro de los acontecimientos se debatía abiertamente, y Naxus sabía que él era el blanco principal de su descontento. Había contemplado medidas desesperadas, estrategias radicales para cambiar el curso de la guerra. Había considerado desplegar armas biológicas contra las fuerzas de la USP que avanzaban, un acto horroroso que sin duda provocaría la condena galáctica del Consejo de la Ciudadela, pero que, según sus cálculos desesperados, podría detener la invasión. Pero las posibles repercusiones, el riesgo de represalias contra la población batariana en otros sistemas, lo habían frenado. También había considerado una evacuación a gran escala de Karsan, una retirada a sus colonias centrales fuertemente fortificadas, pero la pesadilla logística de tal empresa, sumada al golpe devastador que infligiría a la moral batariana, la convertían en una opción que se resistía a tomar. Sus asesores lo instaron a pronunciar un discurso público para tranquilizar al pueblo batariano y movilizarlo para la defensa de su planeta natal. Argumentaron que una demostración de fuerza y desafío era crucial para evitar el pánico generalizado y mantener el orden. Naxus accedió a regañadientes, consciente de que sus palabras probablemente sonarían huecas ante la catástrofe que se avecinaba. Se quedó de pie ante las cámaras holográficas, con los 4 ojos fijos en el objetivo, y su voz resonó con una autoridad forzada que ya no sentía. Pueblo de la hegemonía, comenzó, y su imagen se transmitió por todos los canales de comunicación restantes. Nuestro planeta natal está siendo atacado por un enemigo traicionero y bárbaro. Estos invasores humanos, impulsados por su ideología equivocada y su codicia insaciable, se han atrevido a invadir nuestro suelo sagrado. Han subestimado la fuerza y la determinación del pueblo batariano. Nos hemos enfrentado a mayores amenazas en nuestra larga historia, y siempre hemos salido victoriosos. Esta vez no será diferente. Habló del glorioso pasado de la hegemonía, de su dominio inquebrantable sobre la travesía, de los sacrificios que sus ancestros habían hecho para construir su poderosa civilización. Denunció a la USP como una anomalía fugaz, una perturbación temporal del orden natural que pronto sería aplastada por el poderío del ejército batariano. Instó a todos los ciudadanos batarianos a tomar las armas, a defender sus hogares y a sus familias, a luchar hasta el último aliento contra los invasores. Prometió una represalia rápida y decisiva, con refuerzos que llegarían de los sistemas exteriores para expulsar a los humanos de vuelta al vacío. Mientras pronunciaba su desafiante discurso, Naxus observaba los rostros de su gente en los monitores que tenía delante. Vio miedo, sí, pero también un atisbo del orgullo y la lealtad arraigados que habían sostenido a la hegemonía durante tanto tiempo. Esperaba que sus palabras surtieran el efecto deseado, que inspiraran un renovado sentido de resistencia y les ganaran un tiempo precioso. Pero al terminar la transmisión y desactivarse las cámaras, la bravuconería se desvaneció del rostro de Naxus, reemplazada por un cansancio que pareció envejecerlo décadas en un instante. Solo en su centro de mando, rodeado por las parpadeantes pantallas holográficas que mostraban el implacable avance de las fuerzas de la USP, supo la verdad. La hegemonía estaba al borde del colapso. Las grietas eran demasiado profundas, las derrotas demasiado numerosas, el enemigo demasiado decidido. Su desafiante transmisión pública no había sido más que un intento desesperado por apuntalar una fachada que se desmoronaba. En su interior, sentía el peso de su fracaso, la aplastante certeza de que su reinado, y quizás toda la hegemonía batariana, estaba llegando a su fin. La tormenta había llegado a Karsan y amenazaba con destrozarlo todo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba terriblemente clara. La era del dominio batariano estaba llegando a su fin. Capítulo 14. El asalto a la capital. El soldado de primera clase Marco Ramírez avanzaba entre los restos destrozados de lo que una vez fue una gran plaza frente al edificio de la capital de la hegemonía.
El aire se impregnaba de un olor a humo, plastiacero quemado y algo más, algo metálico e innegablemente orgánico que delataba la brutal lucha cuerpo a cuerpo que se había librado allí durante horas. La otrora imponente fachada del edificio de la capital estaba ahora llena de cicatrices y marcas, con agujeros donde la artillería de la USPRE había atravesado las formidables defensas. El suelo estaba sembrado de escombros, células de energía agotadas y los cuerpos de marines de la USPRE y fanáticos defensores batarianos, con sus 4 ojos fijos en el cielo alienígena. Ramírez aferraba su rifle, con el cañón aún caliente por los disparos constantes. Su cuerpo le dolía de cansancio, pero su mente se centraba en el objetivo. El corazón del poder batariano. Su escuadrón, lo que quedaba tras del implacable combate urbano que los había conducido a esta última fortaleza, avanzaba con cautela, con las botas crujiendo sobre el pavimento roto. El sargento Miller, su líder, un veterano curtido que había combatido en Berserker, tomó la delantera. La cámara de su casco transmitía su visión al resto del equipo. La cabo Zen, su médica, lo seguía de cerca, con su botiquín listo. Los soldados Jackson y Lee cerraban la marcha, con la vista constantemente escrutando los tejados y ventanas circundantes en busca de cualquier signo de resistencia enemiga. Estaban cansados, con la armadura rayada y abollada, sus rostros sombríos por el paso del combate, pero su determinación por llegar al Capitolio se mantenía inquebrantable. La liberación de los batarianos esclavizados, los innumerables seres obligados a la servidumbre por este régimen opresivo, era el motor de su implacable avance. El asalto al Capitolio desembocó en una caótica y brutal batalla cuerpo a cuerpo. Los defensores batarianos, conscientes de que esta era su última defensa, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y una arraigada ideología de superioridad. Cada pasillo, cada oficina, cada escalera se convirtió en una zona de disputa, escenario de intensos tiroteos y combate cuerpo a cuerpo. Ramírez y su escuadrón avanzaban habitación por habitación, despejando cada espacio con precisión metódica, mientras sus rifles de pulso disparaban ráfagas de energía contra el decidido enemigo. El aire dentro del edificio estaba cargado de polvo, olor a circuitos quemados y los rugidos guturales de los batarianos al cargar contra las líneas de la USPRE. Ramírez presenció actos de increíble heroísmo y brutalidad desesperada en medio de la carnicería. Vio al sargento Miller, a pesar de recibir un impacto directo en la hombrera, continuar liderando la carga, con la voz ronca mientras ladraba órdenes y dirigía el fuego. Vio al cabo Chen, arriesgando su vida, lanzarse contra una lluvia de fuego enemigo para rescatar a un marine herido. También presenció la determinación fanática de los defensores batarianos, algunos de ellos cargando con solo armas cuerpo a cuerpo, con sus 4 ojos brillando con una determinación suicida por proteger a su hegemón. La lucha fue visceral y personal, un crudo recordatorio del verdadero costo de la guerra. En un encuentro particularmente angustioso, Ramírez y su escuadrón fueron acorralados en un gran salón de recepciones por un equipo de armas pesadas batariano fuertemente armado. Rayos de energía atravesaron el aire, desgarrando las ornamentadas paredes y lanzando escombros por los aires. El soldado Jackson, sorprendido al descubierto, gritó cuando un rayo le rozó la pierna. Sin dudarlo, Ramírez se lanzó hacia adelante, cubriendo su ataque con fuego, mientras el cabo Chen acudía en su ayuda, aplicándole rápidamente un vendaje compresivo en la herida. El sargento Miller, mientras tanto, flanqueaba la posición batariana, desatando una ráfaga certera de su lanzagranadas, silenciando al equipo enemigo de armas pesadas con una explosiva explosión. Avanzaron, impulsados por la necesidad de alcanzar el santuario interior del hegemón. El edificio capital era un complejo extenso, un laberinto de pasillos y cámaras, cada uno potencialmente custodiado por defensores más fanáticos. La lucha era implacable, con poco respiro. Ramírez perdió la noción del tiempo. Su mundo se redujo a la amenaza inmediata, la siguiente puerta, el siguiente combatiente enemigo. Su armadura estaba rayada y abollada, su rifle de pulsos le pesaba en las manos, pero siguió avanzando, impulsado por la adrenalina y la inquebrantable creencia en la rectitud de su causa. A medida que se adentraban en el edificio, empezaron a encontrar indicios del círculo íntimo del hegemón.
Las ornamentadas cámaras, repletas de lujosos muebles y elaboradas decoraciones, se convertían en campos de batalla, con la opulencia manchada de sangre y marcada por el fuego. Encontraron armas ceremoniales abandonadas, vitrinas holográficas destrozadas que representaban la historia y la propaganda batarianas, y los cadáveres de altos funcionarios que habían optado por luchar hasta la muerte antes que rendirse. Cuanto más se acercaban al corazón del Capitolio, más intensa se volvía la resistencia. Los defensores batarianos luchaban con una furia desesperada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de combate brutal, Ramírez y su escuadrón llegaron a una puerta blindada fuertemente fortificada, la entrada a lo que creían que era el santuario interior del Hegemón. La puerta era gruesa y reforzada, diseñada para resistir bombardeos intensos. El sargento Miller examinó el mecanismo de cierre con el ceño fruncido en señal de concentración. Aquí está, dijo Miller con voz sombría pero decidida. La información sugiere que el centro de mando del Hegemón está al otro lado de esta puerta. El soldado Lee, su experto en demoliciones, dio un paso al frente con una carga hueca. Atrás, sargento. Yo me encargo de esto. Lee colocó cuidadosamente la carga en la puerta blindada, asegurándola con abrazaderas magnéticas. Luego se retiró a una distancia segura, activando el detonador. Una explosión ensordecedora sacudió el pasillo. La puerta blindada se deformó y se desprendió de su marco, dejando un enorme agujero en la pared reforzada. A través del humo y los escombros, Ramírez pudo ver una gran cámara al fondo, llena de pantallas holográficas, consolas de mando y un puñado de guardias batarianos fuertemente armados. En el centro de la sala, sentado en una plataforma elevada, se encontraba una figura ataviada con una armadura ornamentada, con los 4 ojos abiertos, una mezcla de asombro y desafío. Hegemón Axus. El líder supremo de la hegemonía batariana. Su objetivo final estaba a la vista. La lucha estaba lejos de terminar, pero Ramírez sintió una oleada de adrenalina y un renovado sentido de propósito. Habían atravesado las defensas internas. El fin de la guerra y la liberación de innumerables seres esclavizados estaban a su alcance. El centurión Vorak se mantuvo firme al borde del santuario interior del Hegemón, con la pesada pistola aferrada a sus 4 manos temblando, no de miedo, sino por la fuerza del implacable asalto de la USP que se había abierto paso a través de las otrora inexpugnables defensas del Capitolio. La ornamentada puerta de Duracero tras él, intrincadamente tallada con los símbolos del dominio batariano, había sido forzada con brutal eficiencia. Los bordes dentados del metal rasgado eran un claro testimonio del implacable avance de los invasores humanos. La unidad de élite de la Guardia Capital de Vorak, los mejores guerreros al servicio de la hegemonía, había sido reducida a un puñado, diezmada por la superior potencia de fuego y la férrea determinación de la USTR. Podía oír los ecos de los feroces tiroteos que rugían en las cámaras exteriores, los rugidos guturales de sus camaradas intercalados con las ráfagas agudas y entrecortadas de los rifles de pulso humanos. El aire estaba cargado con el olor a humo, el fuerte olor a sangre y el zumbido sordo de los conductos de energía que fallaban. Vorak sabía, con una certeza que lo heló hasta la médula, que la situación era desesperada. La USPRE había penetrado el corazón de su poder. Su avance parecía imparable. La desafiante transmisión previa del Hegemón había hecho poco para contener la oleada de pánico y desesperación que se había apoderado de los defensores restantes. Los refuerzos prometidos desde los sistemas exteriores no se habían materializado, y la realidad de su aislamiento era un peso en el aire. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras adversidades y la sombría certeza de su destino, Vorak y sus guardias restantes se mantuvieron firmes. El deber y la lealtad, inculcados desde la cuna en cada batariano de su casta, los impulsaban a luchar hasta el último aliento para proteger a su líder supremo. Observó a los 2 guardias que lo flanqueaban, con rostros sombríos y resueltos. Ambos eran veteranos de innumerables escaramuzas, y sus armaduras mostraban las cicatrices de batallas pasadas. Conocían las probabilidades, comprendían la inutilidad de su resistencia, pero su lealtad al Hegemón era absoluta. Morirían allí, defendiendo a su líder, defendiendo el honor de la Guardia Capital.
Una nueva ráfaga de fuego enemigo impactó la puerta, lanzando chispas y lanzando trozos de plastiacero por los aires. Vorak y sus guardias respondieron al fuego, sus pistolas escupiendo rayos de calor abrasador al pasillo lleno de humo. Consiguieron contener momentáneamente el avance de la USPR, pero sabían que no duraría. Los humanos eran implacables, su número parecía incontable. Podía oír el pesado golpe de las botas blindadas acercándose, el inconfundible sonido de su servoarmadura, un escalofriante preludio de su llegada. «Mantengan la línea», rugió Vorak con voz ronca pero firme. «Por el hegemón. Por Karsan». Los primeros soldados de la USPR irrumpieron por la puerta forzada. Su elegante y funcional armadura contrastaba marcadamente con la ornamentada arquitectura batariana. Se movían con una eficiencia experta, con los rifles en alto y sus sistemas de puntería apuntando sin duda a Vorak y sus guardias. El tiroteo resultante fue brutal e instantáneo. Virotes explosivos y balas de efecto masivo cruzaban el estrecho pasillo. El aire se llenaba con el rugido ensordecedor de las armas. Vorak vio caer a uno de sus guardias. Un impacto directo en su armadura pectoral dejó un cráter sangriento. Devolvió el fuego, y su bala impactó a un soldado de la USPR, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Pero otro humano tomó su lugar, con su arma firme. La cantidad de soldados era abrumadora. Sintió un dolor punzante en el brazo cuando una bala rozó su armadura. El impacto le provocó una punzada de agonía. Apretó los dientes, ignorando el dolor, y continuó disparando, concentrado únicamente en el enemigo. Vio la determinación en sus ojos, la inquebrantable determinación de alcanzar su objetivo. No eran simples soldados. Los impulsaba algo más, una convicción que impulsaba su avance implacable. El caos dentro del edificio capital crecía. Vorak oía explosiones que resonaban en otros niveles, y el sonido de la lucha se acercaba cada vez más. Las cámaras del hegemón eran el último bastión de resistencia, y Vorak sabía que, una vez que cayeran, la guerra en Karsan prácticamente terminaría. Tenía que retenerlos allí, para ganarle al hegemón momentos preciosos, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida y la de los guardias que le quedaban. Otro de sus camaradas cayó al suelo con un gruñido, con sus 4 ojos fijos en el techo. Vorak era ahora el único que quedaba en pie, frente a una oleada implacable de soldados de la USPR. Sabía que le quedaba poco tiempo. Había agotado la mayoría de sus células de energía, su armadura estaba dañada y su cuerpo gritaba en protesta. Pero no se rendiría. No permitiría que estos invasores humanos llegaran al hegemón. Respiró hondo, entrecerrando los ojos que le quedaban con una determinación sombría. Levantó la pistola. La mano le temblaba ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Les haría pagar por cada paso que dieran. Defendería al hegemón hasta el final. Los soldados de la USPR seguían avanzando, con las armas apuntándolo. Vorak se preparó para la embestida final, sabiendo que su deber probablemente sería su muerte. Se mantendría firme, un guerrero batariano solitario contra la marea de invasores humanos, defendiendo lo indefendible, manteniendo su juramento al hegemón hasta su último aliento. El fin estaba cerca. Lo sentía en el aire, en el avance implacable del enemigo, en la fuerza menguante de su propio cuerpo. Pero no se rendiría. Era un centurión de la guardia capital de la hegemonía, y afrontaría su fin con honor y desafío. La última ráfaga de disparos rasgó el aire, y el centurión Vorak estaba listo. Capítulo 15. Condiciones de la rendición. La embajadora Chistine llegó a Karsan a bordo del buque diplomático Veritas de la USPR. El barco se deslizaba suavemente por el espacio aéreo, intensamente patrullado, sobre la maltrecha capital. Abajo, las cicatrices de los recientes combates eran claramente visibles. Los restos de edificios antaño imponentes, el humo que aún se elevaba de las ruinas humeantes y la omnipresente presencia de las fuerzas de paz de la Unión asegurando puntos estratégicos clave. El ambiente en el puente del Veritas era de cauto optimismo, un marcado contraste con la tensión y el miedo que se habían apoderado de la USPR apenas unas semanas antes. La estrategia de Karsan había sido un éxito rotundo, aunque a un alto precio, y ahora Chistine tenía ante sí la delicada tarea de negociar la rendición de la fracturada hegemonía batariana.
Era una diplomática experimentada, cuya reputación se basaba en su capacidad para desenvolverse en complejos escenarios políticos y negociar acuerdos aparentemente imposibles. Pero incluso ella sintió el peso de esa ocasión trascendental, la comprensión de que el futuro de toda una civilización dependía, en parte, de las palabras que pronunciaría en las próximas horas. Un contingente de marines de la Unión la recibió en la plataforma de aterrizaje designada, recordándole con su presencia la dura victoria de la Unión. La escoltaron a ella y a su pequeño equipo de negociadores hasta una sala de conferencias segura, instalada a toda prisa en una sección relativamente intacta del Capitolio. Los salones, antaño ornamentados, estaban ahora vacíos. Los símbolos del poder batariano habían sido eliminados o profanados, reemplazados por un entorno funcional, casi estéril, adecuado para las difíciles negociaciones que se avecinaban. Los representantes batarianos llegaron poco después, una variopinta colección de individuos que mostraban las inconfundibles marcas de la derrota y el conflicto interno. Había oficiales militares de alto rango, con sus uniformes, antaño inmaculados, ahora arrugados y manchados, y sus 4 ojos reflejando una mezcla de desafío y desesperación. Había figuras políticas, con rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre, y su habitual arrogancia reemplazada por un nerviosismo palpable. Y había representantes de diversas facciones batarianas, cuya presencia era una clara indicación del vacío de poder surgido tras la captura del hegemón Naxus. Christine los observó atentamente, notando las sutiles tensiones y animosidades que latían bajo la superficie. La hegemonía, al parecer, no solo estaba derrotada, sino también profundamente dividida. Los intercambios iniciales fueron tensos y formales, repletos de palabras cuidadosamente escogidas y acusaciones veladas que a menudo caracterizaban las negociaciones diplomáticas. Los representantes batarianos, incluso aquellos que reconocían la inutilidad de una mayor resistencia, luchaban por aceptar la realidad de su derrota. La arraigada creencia en la superioridad batariana, los siglos de dominio incuestionable, eran difíciles de abandonar, incluso ante la abrumadora evidencia. Christine les permitió desahogar sus frustraciones y expresar sus quejas, escuchándolos con paciencia mientras relataban sus pérdidas e intentaban negociar desde una posición de debilidad. Comprendió que esto era una parte necesaria del proceso, una forma de adaptarse a la nueva realidad. Pero también sabía que contaba con un mandato claro del gobierno de Uspri y estaba dispuesta a ser firme e inquebrantable en sus demandas. Tras las formalidades iniciales, Christine expuso las condiciones de rendición de la Unión con voz clara y resuelta. Representantes de la hegemonía batariana, comenzó, recorriendo con la mirada a los batarianos reunidos, el conflicto que iniciaron con sus ataques no provocados contra las colonias de la USPR, principalmente de León, ha llegado a su fin. Su planeta natal está bajo nuestro control, su flota ha sido diezmada y su liderazgo está bajo nuestra custodia. La Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas exige su rendición incondicional. Un murmullo de protesta recorrió la delegación batariana. Uno de los oficiales militares, una figura corpulenta con cicatrices en los ojos, se puso de pie, con los 4 ojos encendidos de ira. ¿Rendición incondicional? Jamás. Lucharemos hasta el último batariano. Christine sostuvo su mirada sin pestañear. Centurión, dijo con voz tranquila pero firme, su desafío es evidente. Pero le recuerdo que una mayor resistencia solo provocará más derramamiento de sangre y destrucción en su planeta natal. La USPR tiene los recursos y la determinación para pacificar Karsan por completo. La decisión es suya, pero el resultado es inevitable. Continuó describiendo los términos restantes de la rendición. En segundo lugar, la hegemonía batariana debe desmantelar de inmediato y por completo su abominable práctica de esclavitud. Todos los seres esclavizados, independientemente de su especie u origen, deben ser liberados incondicionalmente. La USPO supervisará este proceso y no tolerará ningún intento de eludirlo o retrasarlo. Esta exigencia fue recibida con una reacción más moderada, aunque Christine aún percibía el resentimiento y la incredulidad subyacentes entre algunos representantes batarianos.
La esclavitud estaba tan arraigada en su cultura y economía que la perspectiva de su abolición total era sin duda aterradora para muchos de ellos. Finalmente, declaró Chistine, con una voz que no dejaba lugar a negociación, la USPR establecerá un consejo provisional para gobernar Karsan y supervisar la transición a una forma de gobierno más equitativa y justa. Este consejo incluirá representantes de varias facciones batarianas, así como observadores de la USPR y, posiblemente, poderes del Consejo de la Ciudadela. Nuestro objetivo es asegurar un futuro estable y pacífico para Karsan y su gente, libre de la opresión y la injusticia que caracterizaron a la hegemonía. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Los representantes batarianos permanecieron en silencio. Sus rostros reflejaban conmoción, ira y una creciente comprensión de la magnitud de su derrota. Chistine sabía que estos términos eran duros, pero creía que eran necesarios para asegurar una paz duradera y evitar cualquier resurgimiento de las políticas agresivas y explotadoras de la hegemonía. Una de las figuras políticas, una batariana de expresión cansada, finalmente habló, con una voz apenas susurrante. Estos términos sí son y devastadores. Sus acciones en De León fueron devastadoras, replicó Chistine con voz firme pero sin malicia. Su continua práctica de la esclavitud fue devastadora para innumerables seres inocentes en toda la galaxia. La USPR no buscó esta guerra, pero la llevaremos a una conclusión justa y duradera. El debate que siguió fue largo y arduo, repleto de argumentos, contraargumentos e intentos de los representantes batarianos de negociar condiciones más indulgentes. Algunos intransigentes continuaron despotricando contra la rendición, exigiendo seguir luchando, incluso ante una situación desastrosa. Pero las voces más pragmáticas, aquellas que habían presenciado de primera mano el poder de la Unión y comprendían la inutilidad de seguir resistiendo, finalmente prevalecieron. Con el paso de las horas, comenzó a surgir un frágil consenso entre la delegación batariana. Reconocieron que su hegemón había sido capturado, su flota destruida y su planeta natal ocupado. Una mayor resistencia solo conduciría a más muerte y destrucción. Las condiciones de la USPR, aunque severas, ofrecían una vía de supervivencia, una oportunidad para reconstruir su sociedad, aunque bajo un orden nuevo y desconocido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el principal negociador batariano, un respetado estadista que había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, habló con la voz cargada de resignación. Embajadora Chistine, dijo, mirándola a los ojos, hemos escuchado sus condiciones. Comprendemos la gravedad de nuestra situación. En nombre del liderazgo restante de la hegemonía batariana, nosotros sí aceptamos sus condiciones de rendición. Una oleada de alivio invadió a Chistine, mezclada con una profunda sensación de agotamiento. El primer obstáculo había sido superado. Los batarianos habían accedido a rendirse. Pero ella sabía que esto era solo el comienzo de un proceso largo y complejo. El desmantelamiento del tráfico de esclavos, el establecimiento de un gobierno provisional y la integración de la antigua hegemonía a la comunidad galáctica serían enormes desafíos. Pero por ahora, se permitió un momento de tranquila satisfacción. La guerra, el brutal y costoso conflicto que había comenzado con el ataque a De León, finalmente estaba llegando a su fin. El futuro de la hegemonía batariana, aunque incierto, ahora albergaba el potencial de un nuevo comienzo, la oportunidad de una sociedad más justa y equitativa. Chistine asintió lentamente, con la mirada fija. Muy bien, dijo. Comencemos. El futuro de la hegemonía pendía de un hilo, y la labor de construir una nueva paz apenas comenzaba. Sara observaba desde las sombras de un puesto de mercado abandonado cómo las fuerzas de paz de la USPR patrullaban las calles de lo que antaño fue un bullicioso distrito comercial de la capital de Karsan. Los estandartes familiares de la hegemonía habían sido derribados, reemplazados por el rojo y el dorado austeros de la USPR, símbolo de un poder con el que antaño solo se había atrevido a soñar. Los sonidos de la batalla habían disminuido en gran medida, reemplazados por el traqueteo más rítmico de los vehículos de transporte de la Unión y las ocasionales órdenes gritadas en un idioma que aún le sonaba extraño.
Para Sara, una batariana que albergaba en secreto una profunda aversión por la hegemonía y su brutal esclavización de innumerables especies, la victoria de la USPR fue un momento de profunda y aterradora esperanza. Durante generaciones, la familia de Sara se había resistido en silencio al régimen opresivo de la hegemonía. Su disidencia se susurraba en voz baja tras puertas cerradas, y sus pequeños actos de desafío se ocultaban cuidadosamente de la mirada siempre vigilante de la élite gobernante. Habían ocultado a esclavos fugitivos, les habían proporcionado escasos suministros e identidades falsas, y habían transmitido mensajes codificados a través de una red clandestina de personas afines. Sara había crecido inmersa en este mundo secreto de resistencia, con el corazón dolido por el sufrimiento de los esclavizados y su mente anhelando un futuro donde la sociedad batariana se basara en principios de igualdad y justicia, ideales que eran un anatema para el rígido sistema de castas de la hegemonía y su inquebrantable creencia en la superioridad batariana. La noticia del ataque inicial a De León había generado una mezcla de inquietud y euforia en su círculo secreto. ¿Podría esta nueva potencia, esta república humana surgida de los confines del espacio conocido, desafiar realmente el poder de la hegemonía? Los informes posteriores sobre las victorias de la USPR, que culminaron en lo impensable la invasión de la propia Karsan, habían llenado a Sara de un cauto optimismo. Pero el miedo aún persistía, una profunda aprensión nacida de toda una vida bajo el puño de hierro de la hegemonía. ¿Cómo sería el gobierno de la Unión? ¿Reemplazarían simplemente una forma de dominio por otra? ¿Comprenderían las complejidades de la sociedad batariana, los prejuicios arraigados y los arraigados sistemas de opresión? A medida que los combates en la capital amainaban y la USPR comenzaba a tomar el control, Sara supo que debía tomar una decisión. Podía permanecer oculta, observando desde las sombras, esperando a ver qué le deparaba el futuro. O podía arriesgarse, salir a la luz y ofrecer su apoyo al nuevo poder que había derrocado a la hegemonía. La idea era a la vez aterradora y emocionante. Desafiar abiertamente a la hegemonía, incluso en sus últimos estertores, era una propuesta peligrosa. Pero la posibilidad de un futuro verdaderamente diferente, un futuro libre de esclavitud y basado en los principios que siempre había apreciado, era demasiado apremiante como para ignorarla. Tras días de minuciosa observación, recopilando información de las conversaciones en voz baja de los soldados de la USPR y las cautelosas interacciones de sus compañeros batarianos, Sara decidió actuar. Conocía varios campos de esclavos ocultos en las afueras de la capital, instalaciones que habían sido ocultadas deliberadamente de los registros oficiales y que probablemente seguían operativas. También poseía una red de contactos dentro de la antigua administración de la hegemonía, individuos que, como ella, se habían opuesto secretamente al régimen y podrían estar dispuestos a cooperar con la USPR. Creía que esta información podría ser invaluable para la Unión en sus esfuerzos por desmantelar la infraestructura de opresión de la hegemonía y establecer un nuevo orden. Respirando hondo, Sara salió de las sombras del puesto del mercado, con sus 4 ojos escudriñando la calle en busca de una patrulla de la USPR. Se acercó a un grupo de 3 marines, con las armas listas, pero con una expresión alerta y profesional. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La inexperiencia de dirigirse a un miembro de las fuerzas de ocupación le hacía temblar ligeramente la voz. «Saludos», dijo en un estándar galáctico con un fuerte acento, pero comprensible. «Tengo información que podría serles útil». Los marines se tensaron, con las armas momentáneamente alzadas antes de que una de ellas, una mujer de rostro severo pero no cruel, bajara ligeramente el rifle. «¿Quién eres?», preguntó con voz cautelosa. «Me llamo Sara», respondió. «Soy ciudadana de Karsan. Y me opuse a la hegemonía». Los marines intercambiaron miradas, su sospecha era evidente. ¿Se opusieron a la hegemonía?, preguntó la mujer con escepticismo. Ese no es un sentimiento común por aquí. Era un sentimiento secreto, explicó Sara, con la voz cada vez más segura. Pero éramos muchos. Odiábamos la esclavitud. Odiábamos la opresión. Luego les habló de los campos de esclavos ocultos, proporcionando ubicaciones específicas y detalles que había recopilado a lo largo de los años a través de su red clandestina.
También ofreció los nombres de varios exfuncionarios de la hegemonía que, según creía, podrían estar dispuestos a cooperar con la USPR para establecer un nuevo gobierno. Los marines escucharon atentamente. Su sospecha inicial dio paso gradualmente a un interés cauteloso. Tras verificar parte de la información a través de sus canales internos, escoltaron a Sara a un puesto de mando temporal de la USPR, donde fue entrevistada por un oficial de alto rango. Relató su historia con una voz serena y apasionada, mientras expresaba sus esperanzas de un futuro diferente para su pueblo. Los oficiales de la Unión se mostraron inicialmente recelosos, pero la sinceridad de Sara y la precisión de la información que proporcionó pronto los convencieron de su genuino deseo de ayudar. Reconocieron que personas como Sara, batarianas que se habían opuesto en secreto a la hegemonía, podrían ser aliados invaluables en la difícil tarea de reconstruir la sociedad batariana. Durante los días siguientes, Sara colaboró estrechamente con las fuerzas de la Unión, proporcionándoles más información, ayudándolas a localizar y liberar los campos de esclavos ocultos e identificando a personas dentro de la antigua administración de la hegemonía dispuestas a cooperar con las nuevas autoridades. Fue testigo directo del compromiso de la USPR con el desmantelamiento de la trata de esclavos, su genuina preocupación por el bienestar de los seres liberados y sus esfuerzos por establecer un orden más justo y equitativo en Karsan. Su miedo inicial comenzó a disiparse, reemplazado por una creciente esperanza. Quizás este fuera realmente un nuevo amanecer para su pueblo, una oportunidad para liberarse de las ataduras del pasado opresivo de la hegemonía y construir un futuro basado en los principios en los que siempre había creído. El camino por delante sería sin duda desafiante, lleno de obstáculos y resistencia por parte de quienes se aferraban a las viejas costumbres. Pero por primera vez en su vida, Sara sintió optimismo, la convicción de que un cambio genuino era posible. Una noche, mientras ayudaba a un grupo de funcionarios de la USPR a organizar la distribución de ayuda a los civiles batarianos desplazados, un oficial superior se le acercó. Sara, le dijo con expresión pensativa, nos ha impresionado tu valentía y tu compromiso al ayudarnos a establecer un nuevo gobierno aquí en Karsan. Creemos que tu conocimiento de la sociedad batariana y tu dedicación a los principios de igualdad y justicia podrían sernos de un valor incalculable. Hizo una pausa, mirándola fijamente. Estamos formando un consejo provisional para gobernar Karsan durante este periodo de transición. ¿Estarías dispuesta a formar parte de este consejo, a representar las voces de quienes han sufrido durante tanto tiempo bajo la hegemonía y a ayudarnos a construir un futuro mejor para tu pueblo? El corazón de Sara dio un vuelco. Esta era la oportunidad que se había atrevido a anhelar, la oportunidad de participar activamente en la forja del destino de su mundo. Una oleada de emoción le invadió. Gratitud, determinación y un profundo sentido de responsabilidad. Sí, dijo con voz firme y clara, y sus 4 ojos llenos de una renovada determinación. Sí, sería un honor para mí ayudar. En ese momento, en medio del caos y la incertidumbre de un mundo en transición, Sara supo que estaba dando el primer paso hacia un futuro diferente, no solo para ella, sino para todo el pueblo de Karsan. Las cicatrices de la opresión de la hegemonía tardarían en sanar, pero las semillas de la esperanza ya estaban sembradas, y Sara estaba dispuesta a trabajar incansablemente para cultivarlas y convertirlas en un nuevo amanecer para su pueblo. Capítulo 16. Reconstrucción. El capitán Jameson Walker se encontraba en medio del caos de un campamento de esclavos recién liberado en las afueras de la capital de Karsan. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas blindadas mientras cientos de seres, representantes de una multitud de especies, salían a trompicones de sus estrechos y miserables recintos hacia la desconocida luz de la libertad. El aire estaba cargado de una cacofonía de sonidos. Los alegres gritos de reencuentro, los gemidos de los débiles y desnutridos, y los susurros de quienes aún luchaban por comprender su recién descubierta liberación. Jameson, veterano de numerosas operaciones de mantenimiento de la paz en los territorios de la USPR, había presenciado escenas de sufrimiento antes, pero la magnitud y la brutalidad de las prácticas de esclavitud de la hegemonía eran incomparables con todo lo que había visto.
Las consecuencias a largo plazo de generaciones de trabajo forzado, las cicatrices físicas y psicológicas grabadas en los rostros de estos individuos liberados, fueron un claro testimonio de la crueldad de la hegemonía y un recordatorio aleccionador de la inmensa tarea de reconstrucción que tenían por delante. Su misión actual, como parte de las fuerzas de paz de la USPRA en Karsan, era multifacética. Supervisar la liberación de estos campos, coordinar la distribución de ayuda de emergencia tanto a los esclavos liberados como a la población civil batariana desplazada, y trabajar con los disidentes locales para sentar las bases de un gobierno provisional. Era una tarea abrumadora, plagada de desafíos logísticos, complejidades culturales y la constante amenaza de los remanentes leales a la hegemonía que se negaban a aceptar la nueva realidad. Jameson recorrió el campo liberado, observando con la mirada las hileras de barracones destartalados, los rudimentarios instrumentos de trabajo forzado y las expresiones desoladas de quienes habían soportado penurias inimaginables. Habló brevemente con algunos de los liberados, ofreciéndoles palabras de aliento y dirigiéndolos hacia las tiendas médicas y los centros de distribución de alimentos que el personal de la Unión había erigido apresuradamente. Las historias que escuchó eran relatos desgarradores de separación forzada, trato brutal y deshumanización sistemática que era la piedra angular del comercio de esclavos de la hegemonía. Encontró a Sara ayudando a un grupo de refugiados volus. Sus 4 ojos reflejaban una mezcla de compasión y decidida eficiencia mientras los ayudaba a registrarse para recibir ayuda y encontrar refugio temporal. Desde que ofreció su ayuda voluntaria a la USPRA, Sara se había convertido en un recurso invaluable. Su profundo conocimiento de la sociedad batariana y su inquebrantable compromiso con la justicia resultaron cruciales para desenvolverse en el complejo panorama político y social del Karsan posterior a la hegemonía. Jameson se acercó a ella con una sonrisa cansada pero respetuosa. Embajadora Sara, la saludó, usando el título que la Unión le había otorgado en reconocimiento a sus invaluables contribuciones. ¿Cómo van las cosas por aquí? Sara se giró, con expresión igualmente cansada pero esperanzada. Despacio, Capitán Walker, pero seguro. Los volus están profundamente traumatizados, pero agradecidos por su libertad. Las otras especies de la ciudadela que fueron esclavizadas aquí también están siendo procesadas. Los desafíos logísticos son considerables, pero los recursos de la USPRA están marcando una gran diferencia. En efecto, asintió Jameson, recorriendo con la mirada el bullicioso campamento. Pero este es solo un campamento. Tenemos informes de docenas más dispersos por todo el planeta, algunos en lugares mucho más remotos e inaccesibles. Estamos trabajando en ello, le aseguró Sara. Mis contactos en la administración anterior nos están proporcionando información sobre estas instalaciones ocultas. Intentamos contactar con ellos lo antes posible. Durante las semanas siguientes, Jameson y su equipo trabajaron incansablemente junto a Sara y otros disidentes batarianos, con sus esfuerzos centrados en la monumental tarea de desmantelar la infraestructura de opresión de la hegemonía e iniciar el largo y arduo proceso de reconstrucción de la sociedad batariana. Se enfrentaron a numerosos desafíos. La magnitud de la esclavitud, los prejuicios arraigados que impregnaban la cultura batariana y la resistencia de los leales a la línea dura de la hegemonía, que continuaban cometiendo actos de sabotaje y violencia. Establecer estructuras de gobierno provisional resultó particularmente difícil. El rígido sistema de castas de la hegemonía había dejado un vacío de personas experimentadas y confiables dispuestas a asumir roles de liderazgo en un sistema nuevo y más equitativo. Sara, con su extensa red de contactos y su firme compromiso con la justicia, desempeñó un papel crucial en la identificación y el reclutamiento de personas de diversas facciones batarianas dispuestas a trabajar por un objetivo común. El Consejo Provisional que ayudó a formar era una frágil coalición de antiguos disidentes, funcionarios reformistas y representantes de comunidades anteriormente marginadas. Sus diversas perspectivas e intereses, a menudo contrapuestos, requerían una cuidadosa mediación y un acuerdo. Jameson se encontró actuando como enlace entre las fuerzas de paz de la USPRA y el Consejo Provisional, buscando el delicado equilibrio entre mantener el orden y permitir que los batarianos se hicieran cargo de su propio proceso de reconstrucción.
Fue testigo directo de las profundas divisiones dentro de la sociedad batariana, los prejuicios arraigados y el resentimiento persistente hacia la ocupación de la USPR. Muchos batarianos, incluso aquellos que no se habían beneficiado directamente de la trata de esclavos, luchaban por aceptar la pérdida de su posición en la galaxia y consideraban a la USPR una fuerza de ocupación indeseable. La distribución de la ayuda también presentó desafíos significativos. El colapso de la hegemonía había dejado a muchos civiles batarianos con una necesidad extrema de alimentos, agua y suministros médicos. Garantizar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban, sin exacerbar las desigualdades sociales existentes ni alimentar el resentimiento hacia la USPR, requirió una planificación cuidadosa y una vigilancia constante. El equipo de Jameson trabajó incansablemente para establecer sistemas de distribución justos y transparentes, a menudo con la ayuda de voluntarios batarianos locales deseosos de ayudar a sus comunidades. A pesar de los inmensos desafíos, Jameson también presenció momentos de profunda esperanza y resiliencia. Vio a antiguos esclavos abrazar su libertad, con rostros llenos de una alegría que trascendía su sufrimiento pasado. Vio a civiles batarianos, inicialmente recelosos y hostiles, comenzar gradualmente a cooperar con la USPR y entre sí, trabajando juntos para reconstruir sus comunidades destrozadas. Vio a los miembros del Consejo Provisional, a pesar de sus diferencias, forjando poco a poco una visión común para un futuro más justo y equitativo para Carsan. La tarea de establecer el orden y la justicia tras la guerra fue larga y ardua, pero Jameson sentía un propósito en su trabajo. Sabía que la victoria de la Unión en Carsan era solo el primer paso de un proceso mucho más amplio y complejo. Desmantelar el legado de opresión de la hegemonía requeriría un esfuerzo sostenido, paciencia y un compromiso genuino para impulsar un cambio duradero. Trabajar junto a personas como Sara, que lo habían arriesgado todo para oponerse a la hegemonía desde dentro, le dio la esperanza de que un futuro mejor para el pueblo batariano era realmente posible. El camino por delante sería difícil, pero se habían dado los primeros pasos hacia la liberación y la reconstrucción, y Jameson estaba decidido a llevar el proceso hasta su conclusión, asegurando que los sacrificios hechos en esta brutal guerra no fueran en vano. La administradora Svetlana contempló el extenso campamento de refugiados a las afueras del antiguo palacio de verano del Hegemón, una ciudad temporal de tiendas y refugios improvisados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista bajo el cielo ocre de Carsan. La magnitud de la crisis humanitaria tras el colapso de la hegemonía era abrumadora. Millones de seres, liberados de generaciones de esclavitud, se encontraban ahora desplazados, muchos de ellos sufriendo desnutrición, enfermedades y las profundas secuelas psicológicas de su cautiverio. Junto a ellos se encontraban innumerables civiles batarianos, con sus vidas trastocadas por la guerra, su infraestructura destrozada y su sociedad sumida en el caos. Svetlana, una administradora experimentada con años de experiencia en estabilización posconflicto en varios territorios de la República Popular de China, sabía que la tarea que tenía por delante era monumental, un desafío que pondría a prueba los límites de los recursos de la República y la resiliencia del pueblo batariano. En estos primeros días, su atención se centró en las necesidades más inmediatas. Establecer servicios básicos para prevenir la hambruna y las enfermedades generalizadas. Los barcos de suministro de la USPR llegaban a diario, cargados de alimentos, agua potable, suministros médicos y materiales para viviendas temporales. El equipo de Svetlana, un grupo diverso de administradores, ingenieros, profesionales médicos y traductores, trabajó incansablemente junto a los voluntarios batarianos, muchos de los cuales se habían opuesto en secreto a la hegemonía y estaban deseosos de contribuir a la reconstrucción. La distribución de la ayuda debía gestionarse con sumo cuidado para garantizar la equidad y evitar la explotación, un delicado equilibrio en una sociedad donde aún persistían jerarquías y prejuicios arraigados. Svetlana enfatizó los principios socialistas de igualdad y cooperación en todos los aspectos de la administración, esforzándose por generar confianza con una población batariana que, comprensiblemente, desconfiaba de sus nuevos gobernantes. Reconstruir la infraestructura destrozada de la antigua hegemonía fue otra tarea inmensa.
La guerra había tenido un alto costo, con redes de transporte, eléctricas y sistemas de comunicación vitales gravemente dañados o destruidos. Los equipos de ingeniería de Svetlana realizaban evaluaciones, priorizaban las reparaciones e iniciaban el largo proceso de reconstrucción. Se enfrentaron a numerosos obstáculos, desde la falta de materiales disponibles hasta la necesidad de capacitar a los batarianos locales en nuevas tecnologías y métodos de construcción. Svetlana comprendió que reconstruir la infraestructura no se trataba solo de restaurar la funcionalidad. Se trataba de crear oportunidades de empleo y fomentar una sensación de normalidad para la población agotada por la guerra. Quizás el aspecto más crucial del trabajo de Svetlana fue el fomento de la gobernanza local. La estructura centralizada y autoritaria de la hegemonía había dejado un vacío de instituciones y procesos democráticos. Svetlana y su equipo trabajaron estrechamente con Sara y el Consejo Provisional, apoyando sus esfuerzos para establecer consejos locales y empoderar a las comunidades batarianas para que asumieran el control de sus propios asuntos. Este fue un proceso lento y a menudo frustrante, que requirió paciencia, sensibilidad cultural y la voluntad de adaptarse a los desafíos únicos de la sociedad batariana. Svetlana organizó talleres sobre principios democráticos, facilitó debates sobre las necesidades y prioridades locales, y proporcionó recursos y orientación a los consejos recién formados. Su objetivo no era imponer un modelo humano de gobernanza, sino empoderar a los batarianos para construir un sistema que reflejara sus propios valores y aspiraciones para un futuro más justo y equitativo. Generar confianza con la población batariana fue fundamental para el éxito de la administración de la USPR. Svetlana se esforzó conscientemente por interactuar directamente con las comunidades batarianas, asistiendo a las reuniones de los consejos locales, visitando los centros de distribución de ayuda y escuchando las preocupaciones y quejas de la ciudadanía. Enfatizó el compromiso de la USPR con la erradicación de la esclavitud y el establecimiento de una sociedad basada en la igualdad y la cooperación, principios que resonaron profundamente con muchos batarianos que habían sufrido bajo el opresivo régimen de la hegemonía. Sin embargo, también reconoció las acciones pasadas de la Unión, la violencia y la destrucción de la guerra, y el profundo resentimiento que aún persistía entre algunos segmentos de la población. Generar confianza fue una tarea a largo plazo que requirió esfuerzo constante, transparencia y un compromiso genuino con el bienestar del pueblo batariano. Los vestigios de la infraestructura de opresión de la hegemonía también plantearon un desafío significativo. Más allá de las estructuras físicas de la esclavitud, existían jerarquías sociales profundamente arraigadas, leyes discriminatorias y una cultura generalizada de dominación que requeriría tiempo y un esfuerzo concertado para desmantelarse. Svetlana colaboró con juristas y científicos sociales para identificar y desmantelar leyes e instituciones discriminatorias, a la vez que apoyaba iniciativas educativas y culturales destinadas a fomentar una sociedad más inclusiva e igualitaria. Este fue quizás el aspecto más complejo y a largo plazo del proceso de reconstrucción, que requirió un cambio fundamental en las actitudes y creencias de la sociedad batariana. En medio de los inmensos desafíos, también hubo momentos de progreso, pequeñas victorias que ofrecieron un atisbo de esperanza para el futuro. Svetlana recibía regularmente informes de sus equipos de campo que detallaban los éxitos en la distribución de alimentos, el establecimiento de consejos locales funcionales en varios distritos y el restablecimiento gradual de los servicios esenciales en algunas de las zonas más afectadas. Estos informes, a menudo repletos de anécdotas de cooperación entre el personal de USPR y los voluntarios batarianos, sirvieron como recordatorio de que, a pesar de la enormidad de la tarea, se estaban logrando avances reales. Una noche, mientras las lunas gemelas de Karsan proyectaban largas sombras sobre la sede administrativa, Svetlana recibió un informe particularmente alentador. El programa de distribución de alimentos a gran escala, inicialmente plagado de problemas logísticos y cuellos de botella, finalmente había comenzado a funcionar sin problemas, llegando a cientos de miles de desplazados con suministros vitales. Simultáneamente, llegaban informes de diversas regiones del planeta que detallaban el exitoso establecimiento de consejos locales, con ciudadanos batarianos participando activamente en debates sobre las necesidades y prioridades de sus comunidades.
Estas eran pequeñas victorias en el contexto de la vasta tarea, pero representaban un progreso tangible, los primeros pasos en el largo camino hacia la reconstrucción de una nación destrozada por la guerra y la opresión. Svetlana se recostó en su silla, con una extraña sonrisa dibujada en sus labios. Los desafíos que se avecinaban seguían siendo inmensos, pero por primera vez desde su llegada a Karzán, sintió un genuino optimismo. Las semillas de una nueva sociedad batariana, más justa y equitativa, comenzaban a germinar, y con esfuerzo y cooperación constantes, creía que realmente podrían reconstruir una nación.